Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. En esta ocasión hablaré acerca de un panorama general de la doctrina del existencialismo del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Espero sea de su agrado. Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos del siglo XX que popularizó la doctrina filosófica del existencialismo, dio un mensaje desde las reflexiones de su filosofía, que haría bastante ruido en su tiempo. Elegir es angustiante. A su vez, postuló algo importante implícito tras el sentido de este enunciado. Esto es, que las decisiones que cada individuo toma son en gran parte un gran peso sobre la existencia misma. Así, aquel que toma una decisión debe estar comprometido con ser responsable con aquello que ha elegido en un sentido vital, pues esto lo define en el instante en que decidió. Además, Sartre señala que su existencialismo es un humanismo, ya que éste lo distingue de otros seres al exaltar la libertad de elección de cada individuo. De ese modo, el centro de toda acción es el individuo, y a su vez, éste hace de la vida algo auténticamente humano. Antes de ahondar más en este asunto, hay que tomar en cuenta un enunciado sartreano bastante conocido. La existencia precede o es anterior a la esencia. Para comprender el peso de estas palabras, curiosamente, primero debemos comprender lo que significa lo contrario. Esto es, revisar el enunciado que dice que la esencia precede o es anterior a la existencia. Para ello, imaginaremos, por ejemplo, un objeto cualquiera creado por el trabajo humano, como un lápiz. Este fue creado a partir de una receta, de una serie de reglas, de un manual a seguir por el fabricante, de un proceso que se llevó a cabo para producirlo y concretarlo. Esto quiere decir que un lápiz debe cubrir por definición o instrucción ciertas características como la de poder escribir, y para ello, en algunos casos, posee una barra pequeña de grafito. Además, estar compuesto de madera, plástico u otro material que guarde esa pequeña barra de grafito. Debe tener una altura estándar que garantice su durabilidad y funcionalidad. Por tanto, hay una serie de reglas que preceden y un concepto que define la existencia de lo que es un objeto concreto, en este caso, un lápiz. Según Sartre, esto nos habla de un mundo tecnificado, queriendo decir que el ser humano hace posible un mundo donde se crean existencias determinadas, fijadas. En este caso, la existencia de uno o varios lápices que llegan a realizarse por medio de un proceso de producción a partir de definir la esencia de lo que es un lápiz. De esa manera, este sería un buen ejemplo de que la esencia, por medio de un concepto, precede o es antes a la existencia. No obstante, como se vio, que la esencia preceda a la existencia puede decirse únicamente en el caso de objetos. Como se sugirió, Sartre señala desde su postura existencialista que la existencia humana está presente desde antes de ser definida por concepto alguno. Esto significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Ahora, si no hay un concepto que sea capaz de definir y encasillar lo que es la existencia humana, ¿qué es eso que la hace ser
o que define a la existencia humana misma. Sartre dirá que la actividad de cada cual es aquello que define a cada uno, pues el individuo no es otra cosa que lo que él se hace. A su vez, este es el primer principio del existencialismo que plantea el autor francés. Así, por ejemplo, un individuo puede escoger casarse, escribir un libro, realizar una obra de arte, formar parte de cierto tipo de acción política o incluso negarse o rechazar formar parte de un movimiento político. Pero cada cosa que elija dependerá de él, de su elección. Esto conlleva a una responsabilidad de la actividad humana sobre su esencia, de lo que es, de lo que lo defina en tanto que individuo. Sartre señala que esta responsabilidad, la que se carga existencialmente, no se reduce a la individualidad de cada uno, puesto que cada acción, elección que uno hace compromete a toda la humanidad. Esto quiere decir que cada elección personal que se toma afectará de cierta manera a los otros. Así, por ejemplo, si yo soy un hombre religioso que cree en Dios, muy probablemente querré promover enseñanzas religiosas al prójimo. Tal vez escuchen las enseñanzas que creo o quizá las rechace, pero de una u otra manera intervendré en los otros a través de mi acción, con lo que he decidido ser. O si, por otro lado, decido tomar una actitud política ante la sociedad para obtener justicia, inevitablemente apelaré a una justicia de la cual participemos todos y no solo mi yo individual. O en el caso en el que me resigno ante una injusticia que me sucede y la dejo pasar, no solo me resigno porque esa injusticia me afecte a mí, sino que me resigno por todos y porque a cualquiera le pueda pasar esa injusticia por no luchar por combatirla. En ese sentido, condenarse a uno mismo con la elección es condenar al resto de la humanidad. En consecuencia, el individuo elige, y su elección tiene una responsabilidad consigo mismo y con los otros, quiéralo o no, lo note o pase desapercibido de ello. Pero al estar consciente de ello, hay un sentido de responsabilidad que se tiene con los otros. Este sentimiento que fluye a través de la responsabilidad de cada individuo es angustiante. El filósofo francés señala que esta angustia es la condición misma de la acción que conlleva un compromiso existencial. Por otro lado, vivir, elegir, se hace pesado en la medida en la que hay múltiples posibilidades que tienen que escogerse y de las cuales debe escogerse solo una. La elección escogida no define al sujeto, ni lo fija, pues tener la capacidad de elección implica que aquello que uno ha decidido en el pasado o en el presente puede cambiarlo por medio de un acto. Lo que uno dice en el pasado no define lo que uno es en el presente. Así pues, el hombre, al elegir, se va configurando. Esta elección será parte de un proyecto, de un camino que se comenzará a trazar al mismo tiempo que se andará en él. El camino, decía un cantautor, se hace al andar. Así como se mencionó, somos posibilidades. Tras cada elección se manifiestan frente a nosotros variedad de posibles, ya que cada sujeto en la humanidad enfrenta una pluralidad de posibilidades tras cada elección.
una diversidad de opciones para solamente elegir una. Y al momento de elegir una, se sabe que aquella elección que será elegida de tantas posibilidades habrá sido seleccionada porque es aquella a la que se le dedicó darle mayor valor. A partir de esto, Sartre señala que el hombre es libertad, que además esta es su condena. El hombre está condenado a ser libre, a elegir en cada etapa de su vida acerca de las decisiones que tendrán peso y darán algún sentido a su existencia. Es de ese modo que el individuo configura su esencia a partir de su libertad. Es consciente de su libertad a través de su angustia que se da ante sí mismo. Esto significa que a la angustia no se puede renunciar, porque es lo que hace consciente a cada sujeto de su libertad, de que es un ente libre. En esa medida, decidir qué se quiere hacer y con ello ser en el mundo. El existencialismo sartreano da cuenta además del desamparo ontológico que vive el individuo. Esto quiere decir que el hecho de que éste carezca de esencia que lo defina se debe a que éste está desamparado de toda determinación fija que puedan darle, abandonado ontológicamente, pues ningún Dios definió una esencia o identidad en él. Asimismo, tampoco familiares, amigos o la sociedad misma con la que convive definen fijamente lo que será la existencia individual. La prueba de ello es que, aunque se encuentren varios sujetos en una misma sociedad, con las mismas reglas, cultura y tiempo, bajo condiciones similares, ellos, ante la misma sociedad, ante la misma situación, no se comportan de la misma manera, pues no están sujetos a una elección fija impuesta por esa sociedad en la cual están insertos. En cambio, cada uno elige con su acción su manera de estar inmerso en una sociedad o cultura determinada. Cada uno decide si obedece o si desobedece las leyes o normas. Decide su comportamiento con el otro o incluso decide no comportarse de cierta manera con el otro. Los valores incluso son elegidos y no impuestos. Se decide obedecerlos o bien estar contra ellos. El desamparo ontológico es esto. ¿Qué sentido se decide darle al mundo desde la soledad, sin excusas? No obstante, no hay una esencia humana fija, pero sí una condición humana, la cual es que somos proyectos situados. Estamos situados en un contexto histórico y cultural determinado, pero elegimos el proyecto que queremos ser a partir de nuestras posibilidades. Así, ser proyectos situados es ser libertad, y es una libertad que no se da de manera abstracta, sino que está situada en una sociedad, en un mundo con otros. No escogemos esas condiciones, pero sí el significado desde el proyecto de la libertad propia. La sociedad en la que estemos inmersos puede ser aplastante, pero se puede decidir ser pasivo o activo haciendo una actividad que cambie el curso de la historia de esa sociedad o cualquier plan que dé nuevos significados a circunstancias personales desde la libertad. El desamparo ontológico también opera en otro sentido. No hay alguien que instruya sin que nosotros queramos aceptar su instrucción, apoyo o consejo. Incluso
al momento de aceptar o pedir un consejo, lo interpretamos a nuestro querer y elegimos actuar de acuerdo a cómo elegimos interpretarlo. Por ejemplo, Sartre señala que cuando se pide un consejo a otra persona, se elige no a cualquier persona, sino a una persona con la cual ya sabemos aproximadamente qué responderá. Y al hacer eso, en realidad solo elegimos a quien nos dirá algo cercano a lo que queremos escuchar como consejo. En ese sentido, uno elige un aproximado al tipo de consejos que quiere escuchar. Hacemos los símbolos y a su vez somos el símbolo que elegimos ser. Quiero hacer una observación. Sartre señala que elegimos ser dentro de lo posible. Somos libres de elegir lo que queramos, mas no de querer, de que sea deseable y estimado necesariamente lo que elegimos. Otro ejemplo que da Sartre acerca del individuo que elige el símbolo que es a partir del caso de un jesuita que conoció en el pasado. Sartre cuenta que este hombre le dijo que llegó a pertenecer a la orden de los jesuitas después de una serie de fracasos en su vida que lo hicieron, según él, dar cuenta de que si había fracasado en el amor con una mujer, en su ingreso al ejército y en demás actividades, se debía a que se dio cuenta que su camino era un designio divino. Todo su camino, según él, estaba construido por el camino de Dios para acercarse a Dios. Esto es lo que Dios quiso para él. Es decir, que según él, su único camino era servir a Dios, ya que las puertas de la orden religiosa siempre le recibieron con gratitud en su vida. Sartre señala que por más que este hombre diga que ya tenía algo escogido por parte de una especie de mandato divino, finalmente fue él quien le dio significado a sus acciones y que hizo de él su símbolo existencial. Solo él eligió verlo así y nadie más. Dicho de otro modo, la elección no le fue dada por Dios como él quería o como él creía, sino que él eligió creer que fue una elección dada por Dios. Esto es otra prueba del desamparo ontológico y cómo, a partir de él, somos nuestro propio símbolo que además elegimos interpretar. Nadie más que nosotros escoge la manera en la que decidimos ser en el mundo. Dice el filósofo francés que el hombre no es nada más que su proyecto. No existe más que en la medida en que se realiza. No es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos. Nada más que su vida. Tal como se advirtió, el pensador francés inquiere en que el existencialismo se aleja de todo tipo de determinismo. Esto quiere decir que no se debe echar culpa acerca de las maneras en las que uno vitaliza su existencia a factores distintos a la elección misma. El individuo no está determinado de manera absoluta, sino que elige constantemente. No puede evitar elegir. Lo que no es posible es no elegir. Este tiene que saber que si no elige, también está eligiendo algo. Dicho de otro modo, incluso no decidir es decidir. De lo que debe dar cuenta es que debe cargar con una responsabilidad tras su elección. Así, por ejemplo, quien es cobarde no es cobarde perpetuamente porque en una ocasión se haya mostrado cobarde, sino que el individuo puede elegir ser de otro modo actuando de otra manera y en consecuencia dejar de ser cobarde. Así pues,
Quien es cobarde solo lo es cuando elige repetir actos cobardes. En consecuencia, quien es cobarde elige responsablemente serlo por elección propia y por práctica, así como también con demás maneras de ser. Así pues, Sartre recrimina a los deterministas existenciales que no asumen la responsabilidad de sus actos, de su sentido vital, ya que estos creen que no eligen, pero siempre eligen, y eligen en la medida en la que deciden repetir su manera de actuar en lugar de actuar de otra forma. Los deterministas existenciales, además de que no toman parte de la responsabilidad de sus actos, echan culpa a su condición antes que a su libre elección, ya que dirán que son así y que no pueden hacer nada al respecto para ser de otra manera. El filósofo francés, por otro lado, considera que estos son cobardes debido a que no se hacen responsables de aceptar que han decidido ser de una manera y no de otra. Así, el cobarde es responsable de su cobardía. Sartre llama al existencialismo por el cual aboga un existencialismo optimista, en la medida en la que da plena conciencia al individuo de decidir, pues el destino del hombre, su compromiso consigo, está en él mismo. El individuo decide qué proyecto será realizado en su existencia, y este no será fijo, ya que siempre podrá cambiarlo y resignificarlo en todo momento. Así, nunca estamos sujetos a ningún proyecto. En cualquier momento podemos decidir elegir otro. Darle un sentido distinto a nuestra existencia.